El día de hoy vamos a hablar de la religión aquí en Filipinas. Así que quédense conmigo, les voy a contar 5 de las cosas que más me sorprendieron al estar viviendo en este país. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más aquí a Manila. Soy Rodrigo, mexicano en Filipinas. Y pues sí, efectivamente, todavía seguimos aquí encerrados en el departamento. Así que recuerden, quédate en casa. Y la verdad es que lamentablemente también tenemos sentimientos encontrados, ya que este video lo estoy subiendo justamente el día 14, que es cuando deberá terminar esta cuarentena. Pero muy lamentablemente la semana pasada nos avisaron que todavía vamos a seguir aquí encerrados hasta el día 30 de abril. Así que santo Dios, santo cielo, ¿qué vamos a hacer? Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! Ay, afortunadamente tenemos Netflix y YouTube para pasar el rato, así que tampoco pasa gran cosa. Pero lo más importante es que estamos contando con tiempo para seguir generando contenido para todos ustedes, el cual espero que sea de su agrado. Empezamos. ¿Qué? ¿Por qué me pones esto? Y pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de religión. Debo decir que como comentario personal, yo no soy una persona religiosa. Sin embargo, respeto a todos los que son y los que no lo son también. Aún así decidí abordar este tema ya que cuando llegué aquí a Filipinas descubrí algunas cosas muy interesantes que me llamaron muchísimo la atención. Pero como ustedes ya saben, este canal se va a especializar ahora en dar información súper interesante que nadie más ha pedido. Es muy importante resaltar que estando aquí en el sureste asiático, las principales religiones son la budista y la musulmana. Sin embargo, nos encontramos en una isla que se llama Filipinas, que por obvias razones, #colonización española, y por increíble que parezcan, aquí profesan la religión católica. Y no solo eso, como un detalle muy importante es que Filipinas es el tercer país con más católicos en el mundo, solamente después de Brasil y México. En la catolicísima Filipinas se practica esta religión en un 80%, y como ya le hemos comentado en algunos otros videos, aquí se estima una población de alrededor de 103 millones de habitantes. Y es importante destacar que la devoción con la que se practica esta religión realmente es como pocas veces lo he podido ver en alguna otra parte del mundo. Obviamente existen otras religiones, como son la protestante, que ocupa alrededor del 8% del total de la población, la ortodoxa, que es alrededor del 3.4%, le sigue el islam con alrededor del 5.6%, y también existen otras tantas como es el budismo, el taoísmo, entre muchas otras. Pero el porcentaje de cada una de ellas realmente es mínimo. En la zona sur del archipiélago, en la zona de Mindanao, las cosas pueden llegar a cambiar un poco, ya que en esta zona la religión católica ocupa el 60% y la musulmana un 40%. Y muy en específico, en la zona de Zamboanga, aquí podemos llegar a encontrar que la población practica un 90% de la religión musulmana. También es muy importante mencionar que en esta zona se encuentra el grupo extremista Abu Sayyaf. Pero bueno, esto ya será tema para otro video. Desde 1987, Filipinas es un estado aconfesional. Esto quiere decir que ninguna religión es realmente oficial en el país. Es por este motivo que durante todo el año se pueden celebrar diferentes celebraciones. Es por este motivo que a lo largo del año se pueden celebrar diferentes festividades religiosas, como puede ser el año lunar o el año nuevo chino, el cual se celebra entre los meses de enero y febrero, o incluso algunas celebraciones islámicas. No quiero errar en mi pronunciación, pero se los voy a dejar justamente aquí. Esta celebración se hace en mayo y también hay una celebración en el mes de junio. Todas ellas se realizan de manera oficial por el Estado. Esto por supuesto sin dejar atrás toda la gran cantidad de celebraciones del catolicismo, como es la Semana Santa, el Día de Todos los Santos, Navidad, la cual juega un punto súper importante en la vida del filipino. Para conocer un poco más de esta celebración que aquí en Filipinas llega a durar poco más de 3 meses, y para conocer un poco de lo que representa esta celebración en el país, te dejo aquí un par de videos que te pueden ayudar a conocer un poco más sobre esta celebración aquí en Filipinas.
Es muy importante mencionar que aun cuando Filipinas es un estado aconfesional, no quiere decir que sea un estado laico, lo cual está extremadamente lejos de serlo, ya que la religión católica tiene una enorme influencia en las decisiones del estado. Agrupaciones religiosas como puede ser la Iglesia Ni Cristo puede ser de gran influencia que incluso puede cambiar el rumbo del país. Pero eso también va a ser tema para algún otro video más adelante. Antes de continuar con el video, por favor permítanme invitarlos a visitar mis otras redes sociales. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Mexicano en Filipinas. Y aprovecho también para invitarlos a suscribirse al canal. Estamos muy cerca de lograr la monetización. Cada uno de sus vistas y cada uno de los minutos que me regalan serán de gran importancia para poder seguir generando un mayor y mejor contenido. Ahora sí, ya podemos continuar. Regresando a la catolicísima Filipinas, y créanme que no se ha ganado ese apodo de gratis. Y aquí voy a compartir con ustedes 5 de los puntos más importantes que me sorprendieron al respecto. Los invito a dejarme sus comentarios para que me digan si es que realmente estos puntos que vamos a conocer son extremos o si solamente es para mí, que soy una persona completamente... ¿o cómo se dice cuando no tienes una religión? No, ateo es que no crees en Dios, pero sí creo en Dios, pero no en una religión. Aquí todavía se reza a mediodía en los centros comerciales. Sí, efectivamente, todavía hasta la fecha se sigue haciendo. Esto fue algo de lo que me percaté en el momento en el que yo llegué aquí en el año 2015. Al día siguiente de mi llegada, tuve la necesidad de ir a un centro comercial a comprar algunas cosas que olvidé en México. Gracias. Y justo a las 12 del mediodía, ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver que la gente, los empleados y algunos de los clientes se quedaron parados y comenzaron a murmurar. De momento mi reacción fue de ¿qué diablos está sucediendo aquí? Fue cuando me di cuenta que también en el audio central de la plaza del centro comercial se estaba escuchando una oración. ¿What? Lo cual realmente duró solamente un par de minutos y posteriormente cada quien comenzó a realizar sus actividades de manera normal. Déjame tu comentario y cuéntame si es que esto todavía es alguna práctica en alguno de sus países. El segundo punto que me dejó impresionado fue el ver que existen iglesias dentro de los centros comerciales. Los filipinos tienen la costumbre de salir a los centros comerciales de manera regular en vez de ir a un parque, a una alameda como nosotros en México o en Latinoamérica. Hashtag aire acondicionado. Esto aunado al hecho de que realmente no existen muchos parques a los cuales asistir. Y estos al ser centros de reunión bastante importantes, en muchos de estos realmente encuentras iglesias y lugares que realmente son sorprendentes. No solamente por el tamaño, sino por la arquitectura y por realmente el empeño que le dedican a que las cosas estén bien hechas. Todo con la finalidad de que la gente pueda ir a misas y no solamente los domingos, ya que durante la semana también se ofrecen diferentes servicios. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es de que aquí en Filipinas se encuentra la iglesia católica más grande de todo Asia. No me voy a detener mucho en este punto, les voy a dejar aquí un link para que puedan visitarlo. Justamente hace un año en Semana Santa salimos a visitar esta iglesia, la cual se encuentra en el Tal Heritage Town. El cuarto punto es que aquí las procesiones de Semana Santa son realmente extremas. Es muy importante mencionar que algunas de las imágenes que vamos a ver a continuación pueden ser perturbadoras por algunos espectadores, por lo cual les recomiendo discreción y evitar que sean vistas o dar consejos a menores de edad. Ahora, por cuestión de la cuarentena, muchas de las festividades de Semana Santa han sido canceladas, aunque desafortunadamente no todos los han respetado. Pero existe una en particular en la zona de San Fernando, en la provincia de Pampangas, la cual se encuentra a unos 70 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Manila, que se lleva de calle a todas las otras celebraciones, la cual debo confesar que he tenido muchas ganas de ir a ver desde que llegué, pero por alguna u otra situación no he tenido la oportunidad. Definitivamente espero el próximo año poder ir a ser testigo, y no porque sea un gran devoto, sino porque la cuestión aquí es que el protagonista de estas celebraciones son las crucifixiones reales. Sí, efectivamente. Aquí en Filipinas, realmente a los actores o a las personas que se ofrecen como voluntarias son crucificadas con clavos de verdad a las cruces ante todos los espectadores. Esta celebración se ha conmemorado por más de 50 años. No se ve que vaya a disminuir la cantidad de creyentes y de turistas que visitan esta zona solamente para ver este espectáculo. Wow, yo creo que esto realmente es bastante loco y perturbador. No sé qué es lo que ustedes piensan al respecto. Por favor, déjenme en sus comentarios. Como quinto y último punto,
aquí tenemos la procesión del Cristo Negro, o también llamado el Nazareno Negro. Un dato muy curioso es que esta imagen esculpida en madera fue creada por un carpintero mexicano, el cual hasta el momento permanece anónimo. Y la imagen llegó a Filipinas en el año de 1606 a través de un galeón que salió del puerto de Acapulco. Y la tradición popular atribuye el color de esta imagen a un incendio que ocurrió en el galeón durante su trayecto. Esta imagen se utiliza principalmente en 3 celebraciones a lo largo del año. La primera se celebra el día 9 de enero, la segunda es durante el Viernes Santo, que es justamente el que acaba de pasar, y una tercera vez el día de Año Nuevo. Pero la más importante y la principal, la que tiene una cantidad multitudinaria de gente, es la que se celebra el día 9 de enero. Esta procesión se lleva a cabo cada año sin falta, congregando a millones de filipinos en la zona de Manila, muy específicamente en la ciudad de Quiapo. Durante esta celebración una gran cantidad de gente trata de subir a tocar el Cristo para poder recibir su bendición, lo cual irónicamente también causa un gran número de muertos y lesionados, tanto por aplastamiento y por asfixia, debido a la gran multitud de gente que trata de hacer esto. ¿Por qué? Porque, pues hashtag soy creyente. Por favor, díganme qué es lo que les ha parecido esta información. La verdad es que a mí se me hizo muy raro encontrar un país tan católico en medio de Asia. ¿Creen que es algo extremo? ¿Creen que es algo único aquí en Filipinas? Por favor, díganme si esto también ocurre en sus países. Y ya que están de una vez ahí en los comentarios, no olviden por favor dejarme qué otras dudas tienen sobre Filipinas para seguir haciendo más videos al respecto. Pues bueno, me despido, agradezco muchísimo su tiempo, muchas gracias por darle play a este video y por supuesto por regalarme los valiosos minutos de su tiempo. No olviden, quédate en casa, sigan respetando la cuarentena. Esto es sumamente importante para ayudar a otras personas y ayudar a que esto termine lo más pronto posible. Soy Rodrigo, un mexicano en Filipinas y los saludo desde el otro lado del mundo.